Muy buenos días, mi nombre es Marjorie Aguilar y les voy a hablar acerca de las hemorragias. Como introducción se puede decir que una hemorragia se define como la salida incontrolada de sangre de cualquier vaso sanguíneo. Toda pérdida de sangre debe ser controlada cuanto antes, sobre todo si es abundante. Cuando se produce este tipo de hemorragia en el organismo, este mismo pone en funcionamiento la formación de un coágulo. Este coágulo ayuda a taponar dicho vaso, impidiendo la salida de sangre y controlando así la hemorragia. Sin embargo, la atención debe ser excepcional y debe ser muy rápida. La cantidad de sangre que se pierda en esta hemorragia dependerá del vaso sanguíneo, ya sea este vena, arteria o capilar. En una hemorragia a nivel de una arteria es evidentemente muy grave, ya que en pocos minutos el paciente puede perder un gran volumen de sangre, produciendo un shock y un riesgo de muerte. Tenemos diferentes tipos de hemorragias, a nivel externa y a nivel interno. A nivel externa quiere decir que la salida de sangre se da hacia el exterior, es decir, del cuerpo hacia afuera. Y es fácil de evaluar su compromiso, porque se sabe en dónde ocurre esta hemorragia. Sin embargo, la más peligrosa y a tomar muy en cuenta es una hemorragia interna, ya que el daño se produce a nivel interno de nuestro organismo, por lo que la hemorragia interna se debe considerar como grave. Según el vaso dañado que produce la salida de sangre, podemos distinguir que se puede producir a nivel arterial, venoso y capilar, como ya les mencioné anteriormente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos controlar esta hemorragia? Como ya hemos dicho, la hemorragia es la pérdida de sangre debido a una agresión de los conductos o vías naturales. Esta puede ser, por ejemplo, por algún trauma, utilización de cortos punzantes, etc. Se considera una vía natural de circulación sanguínea a las arterias, venas y vasos capilares. Entonces, considerando estas vías naturales por donde circula nuestra sangre, se da otra clasificación de las hemorragias, ya sea a nivel arterial, a nivel venoso y a nivel capilar. A nivel arterial se identifica por su color rojo brillante y sale conforme a pulsaciones de la red arterial. A nivel venosa, en cambio, se identifica porque su color es un rojo más oscuro y sale de manera continua. A nivel capilar, se identifica en cambio por su escasa salida de sangre, es decir, solo salen unas gotas en forma de puntilleo. Se produce un enrojecimiento de la piel y esto se produce comúnmente en una escoriación. Entonces, aquí nosotros podemos ver a nivel arterial, a nivel venosa, cómo sale nuestra sangre de forma continua, y a nivel capilar que se puede incluso producir solo un enrojecimiento de la piel. Entonces, ¿cuáles son los distintos métodos que nosotros podemos hacer para contener este tipo de hemorragias? Hay un método de contención de hemorragias que se da de una manera de presión directa y una presión indirecta. A nivel de una presión directa, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que realizando este tipo de presión, nosotros como personal de salud vamos a estar expuestos a las secreciones y a la sangre de nuestro paciente. Entonces, lo primero a tomar en cuenta es nuestra bioseguridad, es decir, utilizar guantes, utilizar una mascarilla y utilizar incluso gafas protectoras para nuestros ojos. Una vez que nosotros tengamos ya estas medidas de bioseguridad, nosotros procederemos a atender a nuestro paciente. Lo que se debe hacer en esta presión directa es, como podemos ver aquí en la imagen, hacer una presión directa utilizando una gasa, utilizando, en el caso de no tener un pañuelo, haciendo una presión directa sobre la hemorragia. Esto nos ayudará para poder evitar que la hemorragia siga y que siga saliendo más sangre, así poder evitar que nuestro paciente siga perdiendo más sangre en este ejemplo. Otra de las hemorragias más comunes es la hemorragia nasal. Para esto nosotros necesitamos utilizar esta técnica en donde nosotros apretamos la nariz de nuestro paciente y inclinamos un poco la cabecita hacia adelante y así nosotros evitaremos que se siga desangrando. Ya, tenemos dentro del método también la presión indirecta. Para esto es muy importante que nosotros conozcamos en dónde se encuentran las distintas arterias importantes de nuestro cuerpo, como es en este caso la arteria braquial y la arteria femoral.
Estas dos arterias son muy importantes, ya que si se produce una lesión a nivel de esta arteria, nuestro paciente se puede morir desangrado. Entonces, haciendo la presión indirecta, lo que nosotros tenemos que hacer es presionar a nivel de la ingle, presionar en este caso la arteria femoral, y a nivel de nuestro brazo presionar lo que es la arteria braquial. Así evitaremos que la hemorragia continúe y que si a nuestro paciente le pueda suceder una pérdida de sangre abundante. Muchas gracias.